Bueno, pues aquí estamos una vez más para poder completar el capítulo que no habíamos visto, y vamos a tratar de tener actualizado todo, que sea capítulo por capítulo grabado para que puedas tener una referencia pues lo mejor posible, y sobre todo que podamos estar en un mismo sentir en lo que respecta al avance que vamos teniendo con el libro. Hoy vamos a ver la introducción y el capítulo 1. Entonces vamos a ver justamente la parte que no habías visto, si ya viste el capítulo 2, y vamos a tratar de fundamentar todo para los que no han visto el capítulo 2 y que están iniciando en este curso de Siervos para su Gloria. Este libro está escrito por el doctor Miguel Núñez, quien es pastor de la IBI, la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, y pues es una bendición para el cuerpo de Cristo. Aquí espero poder ponerte también el link por si quieres comprar el libro físico y también si lo quieres comprar virtual, así que estaremos ahora sí que tratando de actualizar el link para que lo tengas disponible. Y bueno, vamos a orar para iniciar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento que nos permite seguir creciendo en ti, aprendiendo de ti y sobre todas las cosas seguir conociéndote más. Te pedimos que nos ayudes con tu Santo Espíritu para que podamos seguir aprendiendo en todas las áreas lo que tú tienes para nosotros y sobre todo aplicarlo a nuestras vidas para poder ser siervos para tu gloria, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a iniciar con lo que viene siendo lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver como el temario en general. Dice introducción, que es lo que vamos a ver hoy. Luego viene capítulo 1, que es ser antes de hacer. Después vamos a ser siervos con un mundo interior organizado. Ser un siervo, una mente bíblica. Ser un siervo apartado. Ser un siervo de su presencia. Un siervo con una vida bien vivida. Un siervo moldeado por el Evangelio. Un siervo para su gloria. Un siervo espiritual. Un siervo de influencia. Un siervo de propósito. Y ser un siervo que vive su llamado. Ser un siervo reflexivo. Ser un siervo no seducido por el éxito. Y es lo que vamos a estar viendo en todos estos temas. Así que vamos a iniciar. Primero, dice que toda obra literaria tiene una motivación. Esto viene en la introducción, si lo tienes por ahí. Dice, y una intención. La motivación mueve al autor a dedicar tiempo, dice, y esfuerzo para poner por escrito aquellas cosas que han llenado su mente y que luego quiere compartir con otros. Muchas veces el autor de un libro ha estado leyendo y reflexionando por años sobre el tema sobre el cual se propone escribir, hasta que finalmente logra madurar sus ideas al punto que encajan como las piezas de un rompecabezas. Es entonces cuando muchos de nosotros nos proponemos escribir para otros. Y es lo que él trata de decirnos después, que es algo que ve que es una necesidad para la iglesia. Y nosotros que estamos en una iglesia que está iniciando, o una iglesia que está iniciando a prepararse en esta área, necesitamos saber que mucho antes que hacer cosas, necesitamos ser. Necesitamos tener una comunión con Dios, necesitamos tener realmente una base de vida espiritual, y este libro nos va a ayudar justamente para hacer eso. Puedes seguir leyendo la introducción. Yo nada más voy a mencionar unos puntos que he visto que son importantes. Y dice aquí, en la vida cristiana las cosas no son diferentes. La persona nace de nuevo el día de su conversión y con frecuencia casi inmediatamente ese nuevo creyente comienza a preguntar, ¿qué puedo hacer? Y cuando escucha que lo mejor que puede hacer es esperar algún tiempo hasta crecer en sabiduría a los pies de Cristo, se siente como si le hubieran echado un balde de agua fría sobre la cabeza, y en ocasiones algunos hasta se ofenden. Este deseo se ve aumentado cuando vemos a otros que ya están haciendo algo para Dios que nosotros también quisiéramos hacer. A mí me pasó en lo personal, cuando conocí a Cristo hace 20, ya se me perdí la cuenta. Fue en 2000, o sea, ya 25 años, hace 25 años cuando conocí a Cristo, me entrevisté con el pastor de la iglesia donde asistía, y le dije, pastor, es que quiero servir, yo soy músico, canto y esto. Para ese entonces traía mi greña larga, traía una greña hasta por acá, por el hombro, unas extensiones, no sé si las ubican, eran unas pinotas gigantes aquí de aretes. Obviamente, pues, o sea, andaba todo así, todo, si ahorita ando ojeroso y
y flaco y cansado. En aquel entonces andaba peor, o sea, me veía yo mucho más dado de catre. Y la verdad, pues el pastor me dijo, es que tienes que discipularte primero. Y ahí en esa iglesia eran, creo que 3 años de discipulado. Era como si fueras en una escuela, pasabas un año, te graduabas. Pasabas el otro año, te graduabas. Y el tercer año y te graduabas, ¿no? Ya eras como ya el servidor, porque ya tenías los cursos necesarios, el aprendizaje y sobre todo la madurez, que yo no entendía en aquel momento. Entonces para mí sí fue así como, me dijo, y además, ¿sabes qué? Pues te tendrías que cortar el cabello. Y además pues tienes que dar fruto. Y yo, ay, ¿por qué? No, no puede ser. Entonces, para mí fue frustrante, como dice aquí el doctor Miguel Núñez. Y obviamente, pues me desanimó un chorro, me desanimó muchísimo. Y en la primera oportunidad que hubo de servir en otra iglesia, acompañando a un amigo que era creyente también, pues me fui a servir. Pero ¿qué pasa? Que yo no tenía la madurez necesaria y suficiente como para poder servir. Entonces cualquier viento de cambio me tiraba. Ya. Entonces pasaba la mosca y entonces realmente yo no era maduro en aquel momento en la cuestión espiritual. Entonces es como si estuviéramos programados para hacer cosas, sobre todo en el caso de los hombres, porque somos seres humanos y no somos haceres humanos. O sea, es ser humano, no hacer humano. Entonces no hay duda que es bueno tener la motivación, que es bueno tener la motivación para servir. Pero la pregunta es si estamos listos para prestar tal servicio. Cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Mi mamá, cuando empezó a asistir a la iglesia donde yo iba, o sea, que les comento, hace mucho calor en Cancún, que es donde estamos viviendo, y mi mamá asistió y ahí te regalaban vasitos, conitos con agua, unos conitos de papel con agua. Y mi mamá tenía sed y fue, y justamente el día que le tocó a la señora más gruñona y más grosera, servidora de la iglesia, estar en el agua, fue mi mamá. Y la señora, ¿qué quiere? ¿Qué quiere, hermana? Ay, es que quiero un poquito de agua. Ah, pero por favor, agarre los conitos que están ahí abajito, porque luego la gente es maleducada. Y entonces empezó a tratarla súper mal. ¿Ustedes creen que mi mamá quiso regresar a la iglesia? No. No, esa vieja que no sé qué, que me trata mal, me trata de la patada, y eso que son hermanitos, y eso que van a la iglesia, y eso que son cristianos. Y a veces no sabemos hasta qué punto una pequeña, como dice el proverbio, que una pequeña cosita hace que todo parezca mal. Dice la Biblia que las moscas que andan rondando el perfume hacen que el perfume del perfumista parezca que está mal. Pues así pasa. Entonces mi mamá nunca regresó a esa iglesia, jamás, no volvió. Y a veces pensamos que tenemos la madurez suficiente para hacer el servicio, pero no tenemos esos rasgos de carácter que son necesarios, que veremos más adelante. Dice entonces, cuando el carácter no ha sido formado antes de servir, es mucho el daño que podemos causar. El problema se agrava cuando la motivación para servir no es buena o santa. Nadie comienza a servir con las motivaciones puras y de hecho, al no ser perfectos aún, prácticamente hasta nuestra entrada en gloria, estaremos sirviendo muchas veces con algún grado de corrupción en nuestras motivaciones. En ocasiones no somos lo suficientemente honestos como para admitirlo. No somos lo suficientemente humildes. Mucho de lo que expondremos más adelante está basado en nuestro crecimiento personal y en nuestra continua observación y reflexión como profesional médico, pastor y consejero, dice el doctor Núñez. Algunas cosas las hemos experimentado en nuestra propia vida y otras las hemos observado al relacionarnos con amigos, familiares, miembros de la iglesia, pacientes y conocidos en general. Este es el camino de todos. Y bueno, esta es la introducción. Léela, de todos modos te voy a estar mandando o te voy a estar proveyendo de un cuestionario para que tú puedas ir evaluando qué tanto vas agarrando la onda a la lección. La introducción no tiene broncas, no vamos a mandar notas de nada de la introducción, pero a partir de ahora el capítulo 1 sí vamos a ver algo. Y dice así, ser antes de hacer. Súper importante, dice. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.
Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Eso está en Hechos 6, del 2 al 3. Dice que algunos de nosotros somos por naturaleza más observadores que otros. Si hay algo que disfruto, dice el doctor, es la observación del comportamiento humano, que luego nos lleva a la reflexión a través de la revelación de Dios. Y dice, siempre me ha resultado curioso ver cómo un niño a muy temprana edad pelea con su madre para evitar que le amarre los cordones de los zapatos y luego lo intenta por sí mismo, pero sin éxito. Y eso se repite una y otra vez. Ese niño trata de hacer una tarea cuando uno tiene el desarrollo psicomotor para realizarla. A mí me pasa mucho en el área de música. Tengo alumnos que al primer día ya quieren estar tocando. Y hasta me dicen, profe, enséñame una rola chida, quiero tocar una rola chida. O sea, quieren tocar una rola chida según ellos. Y yo les digo, mijo, pero todavía no sabes, no sabes cómo ejecutar el instrumento. No, pero yo quiero tocar una rola bien chida acá, que guau, yo quiero. Y quieren volar antes de siquiera gatear. Y es lo que dice el doctor, muchos de nosotros por causa, como me pasó a mí, de la inmadurez, pues obviamente pues, no entendemos que tenemos que pasar por un proceso, y ese proceso es importante. Dice, ese niño trata de hacer una tarea cuando aún no tiene el desarrollo psicomotor para realizarla. Algo de eso tiene que ver con la rebeldía, la autonomía y la autosuficiencia, que son grandes piedras de tropiezo para nosotros, pero muchas veces tiene que ver con que nos gusta hacer algo que cuenta. Como dijimos en la introducción, incluso los niños no quieren esperar a madurar para hacer aquellas cosas para las cuales no están capacitados. La impaciencia siempre ha caracterizado al ser humano, y mientras Dios nunca parece estar deprisa, nosotros no queremos detenernos. Pero desde ya comenzamos a subrayar la idea detrás de todo lo que hemos escrito en las páginas que siguen. Tenemos que ser antes de hacer, o sufrimos las consecuencias. Estamos advertidos, ser antes que hacer, o sufrimos las consecuencias. A mí ya me pasó, yo no quisiera que tú pasaras por ese camino. Después de ahí, de que me fui a servir a otra iglesia, pues obviamente vi cosas, escuché cosas, y yo no tenía la comprensión espiritual ni madurez espiritual suficiente para poder entenderlas, y todo lo entendía mal y no sabía cómo lo que ahora sé, no sabía cómo reaccionar a ciertas cosas, y pues obviamente reaccionaba de manera muy carnal, de manera muy inmadura, y ahora que ya digo, ¿cómo fui a regalar de esa manera? Ya me doy cuenta, pero bueno, esto tiene que suceder a veces en algunos de nosotros para que en ustedes no pase. La idea es que ustedes no padezcan ni sufran de esta situación, sino que al estarte involucrando en el servicio, porque este es un curso para servidores, siervos para su gloria, que al involucrarte en el servicio realmente puedas ir disfrutando la vida espiritual. Y si te hace falta algo, que puedas estar siempre alerta a que Dios va a estar supliendo esa necesidad de madurez que tú tienes, y de la mejor manera, porque eso es lo mejor. Es como crece un niño. A un niño no lo obligas a hacer las cosas que tiene que hacer un adulto, sino le vas enseñando, le vas mostrando, y la idea es poder nosotros ir aprendiendo del Espíritu Santo lo que Él quiere que aprendamos. El contexto del pasaje citado más arriba es el crecimiento repentino de la iglesia, de un liderazgo que necesitaba delegar tareas que ya no podían continuar haciendo dadas sus múltiples obligaciones. La tarea a ser realizada es relativamente simple: servir mesas y distribuir el pan entre los hermanos. Eso es lo que debían de hacer las personas que dice la cita bíblica ahí en Hechos. Dice que entonces los 12 convocaron a la congregación y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Recuerden, Hechos 6, 2 al 3. Y entonces la idea es que nosotros podamos ser parte de un grupo donde cada quien tenga una responsabilidad, y sobre todo que realmente podamos inspirarnos en los 12 discípulos y en la vida de Cristo para poder hacer lo que Dios quiere que se haga en la iglesia. La iglesia no solamente es un espacio para que estemos las mismas personas siempre, sino Dios va a ir mandando, dice la Biblia. No sé si han leído en Hechos, que dice que Dios va añadiendo a los que van a ser salvos. Entonces tenemos que estar en continuo crecimiento y en continuo desarrollo, y sobre todo generando espacios donde más personas puedan servir, y los que sirvamos cada vez están mejor en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, porque también mucho tiene que ver la salud. Y que me digan ahora que
que he pasado por varias cosas, así que no esperé nunca. La salud tiene que estar también bien, todo tiene que estar bien para que podamos realmente estar sirviendo como Dios quiere. Nosotros tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles. Lamentablemente, servir antes de estar listo, y es lo que, como les comentaba yo, que me llegó a suceder, no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. El autor de Eclesiastés dice ahí, abajito, nos recuerda que hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Pueden leer Eclesiastés 3.1, y que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Eclesiastés 3.11. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo ahí que nos dice el doctor. Dice, durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo, acompañaron Bernabé y Juan Marcos. Cuando llegaron a Panfilia, Juan Marcos decidió separarse del grupo y regresar a Jerusalén. Más adelante, Pablo no quiso llevar a Marcos en su segundo viaje misionero, precisamente porque él había desertado en Panfilia en la primera ocasión. Esto originó un gran conflicto entre Pablo y Bernabé, en Hechos 15, 36 al 40. El texto no especifica las razones que motivaron a Pablo a pesar de esta manera, pero es muy posible que el apóstol con más experiencia haya estimado que Marcos no estaba listo para este tipo de trabajo ministerial. Quizá le faltaba fortaleza de carácter que podía adquirirse con el tiempo, pero eventualmente este es el mismo Marcos que llegó a escribir el evangelio que lleva su nombre, en San Marcos. Sin embargo, en una etapa más temprana de su vida, el apóstol Pablo no lo consideró listo para la obra. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces no tenemos simplemente, como yo no lo entendía, no tenemos la madurez ni las herramientas suficientes para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y decimos, no, pues yo ya, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo decía, no, pues yo ya sé tocar, pues ya voy directo, pues ya no necesito filtros. Pero no, había muchas cosas que en lo espiritual yo desconocía. Y fue mejor así, entre comillas, porque aprendí a los golpes y a los trancazos, pero pude entender ahora que Dios tenía un propósito para todo eso. Y Dios lo tiene. Lo importante es poder entender una cosa muy importante, que cuando nosotros llegamos a la familia de Dios, y eso está más adelantito, dice nuestra llegada a la familia de Dios, llegamos con nuestra carga de cosas del mundo, o que venimos arrastrando de las cosas mundanas, o las cosas de fuera, o las cosas de la vida normales que vivimos sin Cristo, y tenemos que deshacernos de ese peso que traemos encima. La Biblia habla detalladamente de cuán profundo fue el impacto de la caída de Adán sobre la identidad, de integridad de la imagen de Dios en el hombre. Nuestra mente quedó entenebrecida, nuestro corazón endurecido y nuestra voluntad esclavizada. Sin embargo, la Biblia no hace un recuento de cómo cada núcleo familiar caído afecta el desarrollo de los miembros de dichos núcleos. Algunos fueron abandonados por padres que no asumieron su responsabilidad, otros fueron violados por familiares o conocidos, algunos fueron objeto de burla y rechazo, y otros fueron incluso maltratados físicamente, como ha sido el caso de muchos hijos y esposas. Si el mundo está compuesto por millones de familias, entonces podríamos hablar de millones de situaciones diferentes a lo largo de los tiempos y de los continentes. Entonces, antes de servir tenemos que estar expuestos a ese proceso que es necesario para que nuestras vidas pues estén lo mejor posibles para cuando nos toque servir. No es llegar y boom, me voy, no, sino hay que esperar lo que Dios tenga que hacer. Hay que aprender muchas cosas, hay que adaptarse. En cualquier lugar, en cualquier lado. Es como cuando uno llega a un nuevo trabajo, uno aprende primero cómo están los procedimientos, después de ahí uno conoce a los compañeros en el camino, uno conoce a los compañeros y va uno aprendiendo para poder integrarse a un trabajo, a una labor como engrane, ¿no? Y es necesario poder tener ese proceso. Dice más abajo, no nos engañemos a nosotros mismos. El apóstol Pedro y los demás apóstoles pensaron que estaban listos para tomar de la copa que el Señor Jesús tomaría, y pocas horas después, todos lo abandonaron. La muerte y resurrección del Maestro fueron dos eventos que terminaron de prepararlos para la tarea. Entonces, aquí tenemos que ver algunas de las manifestaciones que ponen en evidencia nuestra inmadurez emocional
y espiritual. Entonces, nos vamos a brincar tantito. Dice, imaginemos por un momento, van a leer ustedes 1 Corintios 3, 1 al 3, y vamos a ir a imaginemos por un momento como quizás ocurrió que se hubieran seleccionado personas con esas características para servir en la iglesia de Corinto. Dice ahí, dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En realidad ni aún ahora pueden, porque ahora son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está feo, ¿no? Pero imaginemos por un momento como quizá ocurrió que se hubieran seleccionado personas con esas características para servir en la iglesia de Corinto. Eso explica, por lo menos en parte, el caos con relación al uso de los dones del Espíritu, sobre la cual el apóstol Pablo escribió en los capítulos 12 y 14 de Corintios. La mejor evidencia de la necesidad de crecimiento en el cristiano antes de comenzar a hacer algo para Dios la encontramos en las dos cartas de Pablo a las iglesias, la iglesia de los Corintios, como comenzamos a ver en el texto citado más arriba. Iniciamos entonces nuestro análisis de dicho texto. Así que yo no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces tenemos que empezar con un proceso de crecimiento que nos va a ayudar a despegarnos de esa inmadurez, de esa infantilidad, si lo podemos llamar así, o esa parte infantil de nuestras vidas, y poder ir madurando en todas las áreas. De ahí dice, al final dice, cuando habla de Apolos, y bueno, vamos a mencionar la cita, dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Al final, ni Apolos, ni Pablo, ni nosotros somos nada. O sea, realmente un ser humano no es nadie, un líder no es nadie. Nosotros no estamos aquí para ser marquianos, o franquianos, o charlianos, o ambarianos, o lo que sea, ¿no? Nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios para seguir a Cristo. Entonces seremos cristianos, ¿no? Tenemos que seguir a Cristo. Y aquí está mencionada esta parte donde eran tan inmaduros que seguían a una persona y estaban, ay, no, es que si no está Apolos, ay, si no está Pablo no voy a la iglesia. No, si yo soy de Pablo, si yo soy de Apolos. Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces ahí está la inmadurez, así, tic, 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 tocando la puerta, porque estas personas estaban más apegadas a lo que un ser humano hacía o decía que a lo que Dios tiene, que es lo que tenemos nosotros que ver. Nosotros no somos nada. Esta es una forma madura de ver la vida. De modo que el día de mañana, cuando un hermano con un don y un talento sea reconocido y aplaudido en la iglesia, no nos sintamos celosos ni los condenemos, sino no sintamos envidia ni lo juzguemos. Todo es parte del plan de Dios para con su iglesia. Aplaudamos al hermano que tiene algo que Dios le ha dado. Entonces, con la finalidad de puntualizar la importancia del crecimiento que debe darse nosotros los creyentes, volveremos a citar parte del texto bíblico, pero de la versión de la Biblia conocida como Nueva Traducción Viviente. Y escuchen esta versión. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, no porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Dice, esta sección es clave. Nosotros tenemos todavía una naturaleza pecaminosa, la carne. Pero esa naturaleza pecaminosa no debe controlarnos. Alguien lo controla, algunos los controlan más que a otros, según el grado de santificación que haya alcanzado. Cuando estamos bajo gran influencia y control de la naturaleza pecaminosa, con frecuencia hay celos, envidias, contiendas, divisiones, condenaciones y críticas. Y de eso está hablando este texto. Entonces nosotros, cuando llegamos como les digo en lo que les comentaba que me pasó a mí, cuando llegamos a la familia de Dios, ¿cómo llegamos? Dice aquí un punto más abajo, llegamos a la vida cristiana, nacidos de nuevo, pero afectados por el pasado. Entonces necesitamos reconocer primeramente que tenemos esa situación en nuestras vidas, que llegamos a la vida cristiana nacidos de nuevo pero afectados por el pasado, que no somos perfectos, que necesitamos muchas cosas que arreglar en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra comunión con Dios para poder dar el paso siguiente.
Dice, el día que entregamos nuestras vidas al Señor llegamos a ser nuevas criaturas, pero todavía con un pasado que nos ha marcado y que tiene manifestaciones en nuestro mundo exterior. Llegamos emocionalmente afectados por formas de crianza, formas de educación, experiencias del pasado, experiencias dolorosas, situaciones a veces de maltrato, incesto, maltrato físico, maltrato verbal, complejos de superioridad o inferioridad y muchas otras experiencias diferentes. La realidad es que llegamos afectados. Luego de años en la fe, no hay garantía de que esas cosas se hayan ido de nosotros a menos de que hayamos crecido, lo cual no se da de manera natural. Lo primero que necesitamos es aceptar que llegamos afectados a los pies de Cristo. Después de ahí, 2. Necesitamos aceptar que fuimos afectados para apropiarnos de nuestras disfunciones pecaminosas. Si no aceptamos que fuimos afectados por las experiencias del pasado, nuestra tendencia siempre será de encontrar culpables en lugar de entender por qué somos como somos o por qué nos sentimos como nos sentimos, para luego buscar en Dios y en su palabra el camino de redención de la imagen de Cristo en nosotros. Realmente hay personas que han influido en cómo somos ahora, pero una vez que llegamos a la vida cristiana, Dios quiere que nos apropiemos de lo que ya es nuestro y así podamos empezar a cambiar. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Mencionábamos en el grupo que leí una vez un libro en un seminario que tomé, que se llama El principio de la lente, que dice que tú ves todo conforme a la lente que traes. En los 5 lenguajes del amor también menciona que los hombres vemos como con un lente azul y las chicas como con las mujeres como un lente rosa, ¿no? Y todos vemos y tenemos nuestra perspectiva personal. Y una vez Marco Monroy, nuestro pastor, me dijo una vez que la perspectiva de cada persona es la realidad de cada uno. Entonces nosotros no podemos estar queriendo cambiar a todo el universo si nosotros no cambiamos primero nuestra visión, nuestra perspectiva, porque cada quien ve las cosas como somos. Y luego 3, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal. Entonces preferimos usar el término mundanal y no mundana, ya que estas dos palabras no significan exactamente lo mismo. Mundano, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, tiene que ver con aquello relativo a los placeres del mundo como la sensualidad y el vicio. Mundanal, en cambio, simplemente implica de este mundo, ¿ok? Entonces, dice, llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión de este mundo. Valoramos las profesiones, lo que estudiamos, lo que vestimos, con quién nos relacionamos y juzgamos a los demás tal y como el mundo lo hace. Esa es la forma que hemos conocido por años. El problema es que a menos que sepamos y aceptemos esa realidad, no podemos ver la diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mundanal para cambiarla. Ese es el meollo del problema. Es común escuchar el sermón del domingo con una cosmovisión bíblica, es muy común, pero vivir el lunes con una cosmovisión mundanal. O sea, cambiamos el chip. De repente, ya no estoy en la iglesia, entonces ya empiezo yo ya a comportarme como cualquier persona se comporta y hasta me contagio de lo que las otras personas hacen, porque ya perdí la cosmovisión y la manera de ver las cosas ya no es bíblica sino mundanal. Entonces la cosmovisión es cómo vemos el mundo, cómo lo juzgamos y cómo reaccionamos ante él. Esta cosmovisión tiene que ser cambiada. Llegamos a la vida cristiana con percepciones erradas, y si hay algo de lo cual padecemos, es justamente de eso. Vivimos con percepciones erradas, que aún después de años en la vida cristiana siguen siendo a veces erradas para algunos. La única persona que tiene una perspectiva completamente correcta de todo lo que se ve y de todo lo que ocurre es Dios. Entonces tenemos que aceptar que llegamos a la vida cristiana con una cosmovisión mundanal, con una cosmovisión del mundo. Luego ya lo demás lo pueden ustedes ir leyendo. Dice, también ocurre con la iglesia, los pastores, los líderes y las otras ovejas. Todas estas personas nos proveen de ayuda y consejo espiritual y luego respondemos con ingratitud. La ingratitud no forma parte del carácter de Cristo, por consiguiente todo esto tiene que cambiar. Si esta forma de pensar y de actuar no cambia, pues comenzaremos a enseñar a otros errónea y pecaminosamente. Enseñemos en palabras y en acciones. El 4 dice, entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos. Creemos que valemos más de lo que realmente valemos. Es por ello que solemos emitir juicios de condenación contra otros, porque al hacerlo podemos afirmar de forma tácita que somos superiores.
Quizá nunca hemos predicado un sermón, pero asumimos que podemos hacerlo mucho mejor que ese otro. Dios conoce esto de nosotros y por tanto nos dejó esta instrucción. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esto está en Romanos 12:3. Esa es nuestra tendencia pecaminosa. Pablo volvió a insistir sobre lo mismo cuando escribió a la iglesia de Corinto. ¿Por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento? En 2 Corintios 10-12. Hay personas que creen que son lo mejor, lo más preparado y a veces pues pecamos de falta de humildad porque pensamos de esa manera. Lo importante es saber ser como Cristo y aprender a ser como Él está haciendo. Recuerden, siempre tenemos que ser antes que hacer. Antes de servir es preferible prepararse, es preferible entender cómo están las cosas para que podamos nosotros realmente vivir una experiencia distinta, una experiencia de servicio con Dios para su gloria, para Dios, para su gloria, y que esté rodeada y llena de cosas que realmente Dios nos esté dando a nosotros. Cuando esto no sucede y la dirección la toma un ser humano, las cosas no pueden ser mejores porque está dirigiendo un ser humano. Pero cuando Dios las dirige, créanme que esto es una bendición. Entonces vamos a pasar al punto de cómo autoevaluarnos. En la medida que somos sinceros, podemos, con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, ir descubriendo las señales de inmadurez en nuestro carácter. A continuación, algunas de esas señales. Una necesidad muy grande de aprobación. Eso no pasa, ¿verdad? No nos pasa. Debido a nuestra condición caída, todos anhelamos ser aprobados. Sin embargo, algunos tenemos necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que otro no nos aprobó, nos ofendemos o irritamos. Así fuera un simple saludo que alguien dejó de darnos, otras veces la necesidad está más escondida. Aún el compartir públicamente nuestro arrepentimiento o fracasos podría estar motivado por un hambre inconsciente de aprobación. Somos personas complejas con mecanismos de defensa o formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones externas corresponden a inseguridades internas. Necesitamos una idea más grande del Dios que adoramos y una idea más pequeña del hombre y los reconocimientos de esta vida. Una razón por la que pecamos es porque anhelamos la aprobación de las personas o tememos su rechazo. Necesitamos la aceptación de otros y cuando nos las dan, estas personas pueden controlarnos. La terminología bíblica para eso sería miedo al hombre. Muchas personas siempre están conectadas con este tipo de cosas. Quieren que los vean, ser el centro de atención, que todo el mundo los escuche. Y eso no es algo que Dios pueda usar para que nosotros seamos ejemplo, sino al revés, el enemigo lo usa para hacer malos ejemplos. Luego tenemos el punto número 2, el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, experimentamos mayor necesidad de sentirnos seguros. Y el perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad. Y ahí estamos tratando de controlar todas las cosas y de hacer nosotros nuestra voluntad y de ser nosotros Dios. Y eso no está bien. O sea, ya vimos que la necesidad grande de aprobación, el perfeccionismo no son cosas que puedan ayudarnos a madurar. Conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debiera disminuir al sentirnos seguros en Cristo. Cuando hacemos el balance de nuestra vida, no somos tan buenos como pensamos y somos peores de lo que creemos. Y es lo que implica ser humildes y aceptar que no tenemos todas las respuestas nosotros. Seguimos con los celos. Los celos son una indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentan celos por sus amistades cuando hacen otros amigos, o cuando llega otro miembro de la iglesia y empieza a platicar con el otro miembro y el otro resulta que sentía que esa amistad le pertenecía y solo era su amigo y de repente hasta se van de la iglesia porque se sienten rechazados o sienten que ya no son el centro y que ya los traicionaron. O sea, una cosa bien rara. Entonces son celos. Dice, la persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. Frecuentemente los hijos únicos experimentan esa sensación cuando sus padres tienen un segundo hijo. Algunos incluso retroceden en su comportamiento y entonces vemos a niños de 8 y 10 años que comienzan de nuevo a mojar las sábanas durante la noche, sin poder controlar el esfínter urinario.
Hasta ahí llega nuestra condición caída. Donde hay celos, invariablemente hay contiendas, y ahí está 1 Corintios 3:3, 2 Corintios 12:20, Gálatas 5:20, Santiago 3:14, 16. La condenación 4, la condenación frecuente del otro. Esta actitud está motivada por un sentido de superioridad respecto de los demás. Es lo que en inglés se conoce como self-righteousness o arrogancia moral. Estas personas tienden a señalar o criticar a cualquier otro que no llene su estándar. Las personas maduras son personas humildes, y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Simple, la humildad. 5. El resentimiento y la falta de perdón. El resentimiento y la falta de perdón son evidencia de ira acumulada. Esta es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de inmadurez. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad. Incluso las no cristianas, pero emocionalmente maduras pueden lograr otorgar el perdón con relativa facilidad, dada la imagen de Dios en el hombre. Quizás estas personas no creyentes que logran perdonar a otros no pueden perdonar con la profundidad con la que un hijo de Dios, nosotros, podemos hacerlo, o con las bendiciones que se le añaden por ser un hijo de Dios. Pero lo hacen. Las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas y olvidan que la mayor víctima de todas fue el Señor. El Señor Jesús en la cruz, y nosotros fuimos sus victimarios. Así que el resentimiento y la falta de perdón es un punto en el cual tenemos que autoevaluarnos. 6. Los arranques incontrolables de ira. Los arranques de ira que no podemos controlar revelan falta de dominio propio. Recuerden, dominio propio, no demonio propio. ¿Ok? Dominio propio. Falta de dominio propio. Porque muchas personas sí podrán tener a lo mejor demonios propios, pero nosotros tenemos que tener dominio propio. Así que dice que revelan la falta de dominio propio. Y yo les mencionaba el grupo que yo estaba en una iglesia sirviendo, donde acabamos de comprar un equipo. Yo trabajaba para una tienda de música muy importante, y una escuela de música, voy a mencionar el nombre, Yamaha. Y gracias a Dios, pues pudimos comprar ahí todo el equipo de la iglesia. Estábamos estrenando un micrófono Shure Beta, de los más modernos que había. Y el ingeniero de audio se le olvidó prender el botoncito del micro. Cuando agarra el pastor el micro, esta cosa no sirve, ¡pah! Y la tira. No, hombre, nos queríamos morir todos porque estaba nuevecito, o sea, tenía 3 días que lo habíamos comprado. Lo tiró y se echó a perder. Digo, yo sí creo que después, porque platiqué con el pastor y sí se entendió que eso era algo que él tenía que corregir, pero se enojó tanto que lo tiró, fue fácil. Y pues gracias a que tiró eso, pues echó a perder el micro. Entonces, pues chispas, la inversión que había hecho la iglesia. Entonces, muchas cosas bien después, ¿no? Pero él ha cambiado un poco. Ya lo último que he conocido y he sabido de él, pues es que ya es una persona diferente. Y eso fue algo como que un clic que hizo ahí en su vida, ese hecho, para poder cambiar también. Entonces, los arranques de ira dice que no son cosa que nosotros tengamos que tener en nuestras vidas, ¿sí? Dice, si no podemos controlar la ira, hay algo de nuestra naturaleza pecadora que está tomando el control en esos momentos en el lugar del Espíritu Santo. Dice, que mora en el creyente. Recordemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu, ¿sí? En Gálatas 5, 22 al 23, el fruto es como una mandarina que tiene muchos gajitos. Entonces tenemos diferentes características de ese fruto, que es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que podemos nosotros entender como el fruto del Espíritu. Y dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Entonces, la ira en un padre o una madre produce profundos daños en la familia. Lo mismo podemos decir cuando la ira forma parte del carácter de liderazgo de la iglesia. Nuestra ira surge de nuestro sistema de valores, y esa ira expresa nuestras creencias y motivaciones. Después tenemos el número 7, que dice, amar servir, pero por las razones equivocadas. Y eso es súper importante, porque a veces nos encanta servir, pero por las razones equivocadas revelamos nuestro egocentrismo. Muchas veces nos encanta servir a otros porque al hacerlo somos el centro de atención. Y en nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro.
Cuando somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y demás. Debemos servir, pero por las razones correctas. Eso es importantísimo. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados. De manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. Entonces, cuando no servimos y estamos en la periferia, nos sentimos rechazados, minimizados y sin valor. La realidad es que hay un momento para estar en la periferia y un momento para estar sirviendo, que es lo que les comentaba que me pasó a mí. Yo me desesperé, me fui y sufrí muchísimo. Y yo espero que ustedes no sufran de esta manera, sino que realmente puedan disfrutar el servir. Luego tenemos 8. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Eso es súper importante, porque cuando no tenemos esa humildad, todo lo vemos como competencia, todo lo vemos como que, o sea, no se trata de eso, se trata de ser un gran equipo de parte de Dios, que esta ciudad, el lugar, la iglesia donde estamos sembrados, donde Dios nos ha puesto, que podamos ser de bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo y también para las personas nuevas que llegan. Dice, cuando tenemos dificultad para reconocer el talento de otro, que no es otra cosa sino una señal de envidia, nos autojustificamos con frases como no puedo aplaudir a otros porque entonces se podrían enorgullecer. Pero la realidad es que en la Biblia frecuentemente encontramos a Dios elogiando a muchos de sus hijos. De Moisés se dice que era el más humilde sobre la faz de la tierra. De Job dice que era un hombre justo o intachable. Pablo exhorta a los hermanos a imitar a Timoteo. Si hay algo que hemos aprendido es que no debemos de tratar de mantener humilde al otro, porque no es nuestro rol. No somos el Espíritu Santo, no somos Dios. Nuestro rol es animar al otro, edificarlo, estimularlo, ayudarlo, y Dios se encargará del resto. Esto nos permite apreciar los talentos de los demás. Después de ahí tenemos 9. La dificultad de controlar la lengua. Si tienen oportunidad de conseguir, hay un libro que se llama Colgado por la lengua. Es un libro chiquitito, pero súper revelador en lo que respecta. Es un estudio de Santiago, el libro que habla de la lengua. Pero está buenísimo, porque muchas de las cosas que nosotros sufrimos ahora son consecuencia de cosas que dijimos o que decimos. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos realmente tener control de nuestra lengüita. Dice, la dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del espíritu en la persona. Esta es una debilidad pecaminosa de la cual Santiago habla en el capítulo 3, lo que les mencionaba de la epístola que lleva su nombre. La falta de control sobre la lengua no solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia una inmadurez espiritual, que es la raíz de la falta de control de nuestro hablar, el fruto del espíritu. Es el resultado de la llenura del mismo espíritu. Santiago nos recuerda, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. O sea, realmente la lengua, de controlar la lengua es algo, una chambota que tenemos que hacer, y tenemos que autoevaluarnos también si realmente tenemos bronca con eso. 10. Dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. No todos vamos a ser amigos. Lo hemos visto por años. Yo llevo 25 años ya en esto de la alabanza, ministerios y todo. También estudié en un seminario para pastor. No, al final decidí ser más misionero que eso, pero realmente todos estos años, 25 años, de verdad se los firmo. No podemos ser amigos de todos, porque hay personas que difieren, tienen cuestiones políticas, cuestiones deportivas. Por ejemplo, hay personas que le van a la América, y bueno, los amamos aunque estén equivocados y que tengan errores, entre ellos mi padrino. Pero por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y yo no le voy a ningún equipo, pero no, más bien no le voy a ninguno, pero en específico a esos no les voy. También en la cuestión política, todos tenemos ideologías políticas y podemos discutir por horas al respecto, pero eso no debería de tener nada que ver con la dificultad de seguir relacionándonos de cerca con las personas que nos rodean. Dice, esto es algo significativo. Los demás no tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros apreciamos, con aquello que nos gusta y con lo que deseamos. Muchos se alejan de personas que difieren de ellos porque se sienten inseguros en su presencia. Otros solo conocen una manera de relacionarse con los demás, y es a través de la codependencia.
Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse cómodas. La codependencia frecuentemente es una señal de que tenemos una necesidad extrema de aprobación por parte de otras personas a quienes necesitamos para nuestro sentido de identidad. El control es una característica sobresaliente de las relaciones codependientes. Entonces no vamos a ser amigos de todos, pero tenemos que entender que somos ahora sí que hijos de Dios y que tenemos que tomar un papel en el momento. Y creo que si hay algo en lo que podemos acordar y estar de acuerdo todos, es que a la hora de servir al Señor, pues todos somos un cuerpo. Somos una sola, ahora sí que una sola máquina, un engranaje perfecto que Dios ha puesto para poder servir. No le importa a qué equipo le vayas o qué partido político estés o cuáles sean tus gustos en muchas cosas de lo que respecta a cosas comunes. O sea, a lo mejor no te gusta la catsup y a mí sí. A lo mejor no te gusta el refresco y a mí sí. O sea, cosas así, ¿no? Que no podemos nosotros poner como pretexto para no estar haciendo familia en la iglesia. Luego, 11. Actitud de sospecha hacia los demás. Existen personas a nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo, emiten juicios de valor y evalúan las intenciones de los demás como si vivieran en su interior. Estas son personas que viven construyendo rompecabezas y jugando ajedrez en su mente y con la gente. Dicha actitud lleva a la manipulación. Así no podemos vivir. No se vive en tranquilidad, en paz, moviendo fichas todos los días en la mente. Hay personas que tienen realmente problemas en ese sentido. Todo el mundo, todos se imaginan un panorama en su cabeza y sobre eso basan todo lo que hacen. Y no es así. Dice, nosotros necesitamos tener una vida emocionalmente madura para poder experimentar la plenitud de vida que Cristo compró para nosotros en Juan 10:10. Nuestro deseo es que la gente viva libre de todas las ataduras que estos temores les causan. No hay nada mejor que vivir emocionalmente libre, en Cristo y por Cristo, no por esfuerzo propio. ¿Te imaginas el daño que podemos causar si vivimos amarrados por algunas de las cosas que acabamos de mencionar? Tristemente, estas son las experiencias que se viven en muchas de las iglesias divididas de hoy en día. Y tenemos que autoevaluarnos. Y también una cosa muy importante, así que ya es lo último del capítulo, tenemos que entender que hay una necesidad súper imperante del tiempo. Todos queremos que las cosas se den así. Creo que bueno, no sé, en mi caso, yo que vengo de un pueblito así medio rural, cada determinada temporada íbamos a un terreno baldío donde había árboles de aguacates. Bueno, ya les decían chininis, según recuerdo, pero era aguacate, que aquí le dicen aguacate, creo que criollo. Y entonces íbamos y nos subíamos, y al lado había una de guayabas, entonces era la época de guayabas y de aguacates. Después de ahí, enfrente, había otro árbol de nance, o nanche, como le quieran decir, y al lado un árbol de guayas, que también son unos frutos que se dan desde Veracruz para allá, no sé si por acá. Y todos ya sabíamos en qué momento ir al árbol. Ya cuando veíamos que el fruto estaba colgando y que los aguacates, que vamos a llevarlo para que haga mi mamá un guacamole, con los aguacatitos, o vamos a llevar guayabas, vamos a ir a comer y vamos a hacer agua de guayaba. O sea, ya sabíamos el tiempo para cada cosa. Actualmente, con esta situación de la tecnología y todas las cosas que vivimos, y ya todo el mundo quiere tenerlo todo así de inmediato. O sea, ya vamos, van y están desesperados. Y nosotros, los que tenemos más de 35, los que tenemos más de 35, chavos, teníamos un teléfono donde le dábamos vuelta, que era un aro, que el 0 estaba al último, ¿sí, verdad? Creo que el 0 estaba al último. Entonces queríamos que puedan hacer, entonces, luego, 9. 9. 8. Y así. Y era número por número. Y si te equivocabas era un rollo porque tenías que colgar y volver a marcar. Después ya salían los digitales y era más fácil. Y ahorita pues ya tenemos los aparatos telefónicos donde ya nada más le damos, vamos a contactos, pum, y ya. Pero antes era diferente. También las computadoras no eran lo que son ahora. No existían los iPads, no existían los teléfonos celulares. Entonces todo era una maquinota gigante donde tenías que meter y darle. Para hacer una cosita tenías que hacer un chorro de cosas. Comandos, cálculos, todo, un chorro de ondas que ahorita ya no se hacen.
que ahorita todo así en el celular lo haces todo. Y también si querías una información, pues tenías que ir a la biblioteca. Para los que no saben, una biblioteca es un lugar donde hay libros. Libros biblos, viene de libros, entonces biblos, biblioteca. Ahí había libros, un montón de libros, y había que entrar y buscar y órale. Y la Biblia no era como el celular ahora, era así, donde tú tenías que buscar la cita y tenías que rayar, y esta me interesa, y tenías que subrayar y todo esto. O sea, ahorita ya entras ahí a la aplicación de la Biblia y ya ¡pum!, sale todo. Antes no, antes era diferente. Y estamos un poquito más acostumbrados, los que tenemos más de 35, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Y a tener paciencia. Paciencia para las cosas. También los que hemos visto cómo crecen los árboles, los frutos, vemos que no es de la noche a la mañana. Un limón no se da de la noche a la mañana, hay que esperar. Ya cuando está, ok, vas y cortas, ¿no?, el fruto. Y eso pasa con todos. Queremos, aquí como me sucedió a mí cuando yo entré a la iglesia, quería yo servir ya y estar acá, yo al infinito y más allá, pero necesitaba muchas cosas antes de empezar a servir. Necesitaba ser antes que hacer. Entonces, recordemos, dice que el relato bíblico nos deja ver de diferentes maneras la necesidad de ser antes de hacer. Moisés pasó 40 años en el desierto y anteriormente había estado 40 años en el palacio del rey de Egipto. Entonces Dios comenzó a usarlo a los 80 años. Digo, o sea, tampoco vamos a llegar a los 80 años, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Así, todos los líderes y las personas relevantes de la Biblia tienen un proceso de vida. Todos los que fueron personas que la Biblia menciona como personas que hicieron algo para Dios, tienen una historia de vida. No todos fueron así hechos de la noche a la mañana. Siempre hubo un proceso antes. El testimonio del Antiguo Testamento muestra que alcanzar la madurez y llegar a una posición de siervo toma tiempo. Ahora, la realidad es que ninguno de nosotros va a llegar a ser un Moisés. Por eso no necesitamos 40 años en el desierto, ¿va? Gloria a Dios. Pero sí necesitamos tiempo. Y si continuamos revisando la vida de este gran profeta de Dios, notaremos otra forma como Dios muestra que necesitamos un tiempo de preparación y un trabajo en nuestro carácter antes de servir. Cuando Moisés se sobrecarga de trabajo, aparece Yetro, un hombre mayor que él y probablemente con mayor madurez emocional, y le aconseja lo siguiente: además escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Entonces Dios trae una organización a nuestras vidas, siempre y cuando nosotros podamos y tengamos la humildad, vamos a tener la humildad y tengamos la humildad para poder aceptar que necesitamos cambiar todo lo que venimos trayendo de fuera, todo eso que traemos cargando. Así que tenemos nosotros que lean el libro, lean lo que falta, dice, y vamos a la reflexión final. Dice, la Biblia utiliza una sola palabra para describir la manera como nosotros crecemos. Y esa palabra es santificación, que describe el proceso progresivo por medio del cual Dios nos hace despojar de las formas de pensamiento y hábitos de vida que caracterizaron al viejo hombre para ir incorporando dentro de nosotros la imagen del nuevo hombre. Esto se produce por el poder santificador del Espíritu Santo, como bien Pablo describe en la segunda carta a los Corintios. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor. Y en la medida que escudriñamos la palabra, el Espíritu de Dios va revelando nuestras áreas de pecado. Y por medio de la misma acción del Espíritu nos ayuda a deshacernos de todo aquello que no luce como Cristo. Esta es una acción combinada de la palabra y el Espíritu de Dios. Por eso oró Cristo de esa forma. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, si al integrarnos en este caso al equipo de aquí de la iglesia, lo que necesitamos hacer es simple. Tenemos que empezar a prepararnos en el área física del ministerio en el que estamos, y también necesitamos prepararnos en el área espiritual. Dejar a un lado todo lo que traemos para poder ser el servidor que para nuestra iglesia va a ser de gran impacto. Tenemos que ser pacientes, porque no va a ser de la noche a la mañana, porque hay muchas cosas que aprender, porque hay muchas cosas de parte de Dios también que ver y escuchar. Tenemos que estar atentos a las prédicas, a los temas, que estamos trabajando, a las series que se están predicando, para poder estar conectados en un mismo sentir. La idea es esa, que podamos estar en un mismo canal y poder caminar.
Cuando habla la Biblia de crecimiento de la iglesia, dice que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y eso es lo que buscamos, tener todas las cosas en común para poder tener un desarrollo en lo que estamos trabajando, que es la iglesia. Dice, ahora bien, en términos prácticos, lo que vamos observando durante dicho proceso de santificación pudiera lucir similar a lo que ha sido descrito como las 4 etapas de la competencia. Échenle ojo a esto. Ya con eso estamos terminando, así que espero no extenderlo mucho. Pero dice, 1. Inconscientemente incompetente. No sabemos cómo actuar o vivir bien, pero no somos conscientes de esto. Por lo tanto, no sabemos que no sabemos. Alguien tiene que mostrarnos que estamos mal. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios son los agentes principales de revelación de nuestras áreas pecaminosas, pero Dios usa también a personas dentro de su pueblo para mostrarnos nuestro pecado y guiarnos a la verdad. Es Dios el que va a hacer esto, a través de la palabra, a través de lo que vayamos viendo en los grupos pequeños, a través de lo que vayamos escuchando en los mensajes del domingo, a través de lo que leamos en la Biblia o escuchemos en mensajes que estemos escuchando en nuestra semana. Y eso nos va a hacer saber que somos inconscientemente incompetentes, o sea, que no sabemos. ¿Ok? Luego seguimos con conscientemente incompetente. En esta etapa estamos conscientes de nuestro pecado, pero todavía no hemos logrado superarlo porque no ha pasado suficiente tiempo, importante, desde que fuimos iluminados por la palabra y por el Espíritu Santo para haber implementado en nuestras vidas las disciplinas espirituales necesarias para debilitar ese pecado residual del viejo hombre. O sea que somos conscientemente incompetentes. Ya sabemos que tenemos esa bronca, pero vamos a estarla sacando. Luego de ahí viene conscientemente competente. Pasado un tiempo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo de tal manera que esa área en particular del pecado con la que hemos estado lidiando va quedando atrás. O sea, tiempo, trabajo. Dice, pero es algo con lo que aún tenemos que luchar de manera consciente. Por ejemplo, si vamos a confrontar a alguien con su pecado, quizás necesitamos mucha oración y un recordatorio de que debemos tener gracia. Si nuestra tendencia natural ha sido ser justicieros, pero somos capaces de lograrlo y por eso hablamos de ser conscientemente competentes. Luego el último dice, 4, inconscientemente competente. Finalmente, cuando Dios ha cultivado, pasado el tiempo también, el fruto del Espíritu en nosotros, entonces podemos pasar a ser hombres y mujeres bajo el control del Espíritu Santo, con una mente y un corazón transformado, que pueden comportarse como verdaderos hijos de Dios, porque ahora hemos llegado a hacer algo por la gracia de Dios y no simplemente estamos haciendo las cosas correctamente, haciendo sin ser. Ahora pensamos a través de su palabra y actuamos conforme al Espíritu. Ya el fruto del Espíritu ha sido cosechado, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice Gálatas 5, 22 a 23. Entonces, esto fue todo el capítulo introductorio y por eso se llama ser antes que hacer. Seguir lo que estamos proponiendo implica cambio y, por tanto, crecimiento para el cristiano. El nacer de nuevo y permanecer sin crecer no es una opción y para eso necesita una comunidad de creyentes, así que no podemos crecer en aislamiento. Lo importante es que podamos nosotros entender lo que Dios quiere que hagamos y que mediante este estudio podamos crecer también en lo espiritual, en nuestra vida, en madurez también, en nuestra vida personal, y que realmente podamos darle la gloria a Dios en todo. Así que gracias por tomarte este tiempo. Espero que ya para el siguiente estudio que ya es grabado con el grupo, pues puedas seguirte conectando con el Señor y que el libro lo puedas tener también para que puedas seguir, ahora sí que leer el capítulo 1 y el 2, que son los que llevamos, y poder seguir avanzando en el conocimiento de lo que Dios nos trae ahora. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la vida de quien está escuchando, quien está viendo este estudio, y te ruego que sigas transformándonos a todos, Señor, que podamos ser hallados fieles en cuestión a lo que nos has mostrado que tenemos que trabajar. Y gracias, Padre, porque sabemos que cada día tú nos enseñas cosas, nos llevas a crecer, nos llevas a avanzar, porque tú, Señor, eres un Dios que todas las cosas las renueva todos los días. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos la próxima.